Le paso la palabra a Horacio González, mi amigo. Me gustaría decir algo para presentarlo. Me acuerdo, Borges decía que él admiraba a Lugones hasta el devoto plagio, y bueno, es imposible plagiar a Horacio González porque el lugar desde donde brota la escritura de Horacio es indeterminable. Es difícil saber desde dónde Horacio escribe. Pero sí puedo decir que nadie como él ha atravesado todos los legados simbólicos de la Argentina y ha pensado a la Argentina y sus legados simbólicos aprovechando de los mismos una lectura del mundo, y a la vez ha hecho una lectura del mundo interviniendo sobre esos legados simbólicos. Por eso para mí él es más que el director de la Biblioteca Nacional, es el hacedor de la Biblioteca Nacional. Bueno, la palabra Horacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jorge, muchas gracias Ricardo. Es un acontecimiento excepcional el que estamos viviendo aquí. Y en primer lugar, debo decir que no recuerdo otra mesa redonda donde haya estado tan en minoría. Debo confesarme laico, pero es una confesión. Por eso, lo primero que esta alma en trance de confesión va a decir es que me sentí profundamente interesado por todo lo que aquí se ha dicho, y me parece que es imposible trazar un horizonte vinculado a la emancipación en cualquiera de las tantas definiciones que he escuchado aquí, y partiendo por la tan precisa que dio Jorge Alemán, si no tomamos los grandes temas de las tradiciones humanísticas, tanto laicas como religiosas, que aquí se han expuesto en esta mesa en sus más diversos significados y en sus más diversos estilos de exposición. Yo personalmente me animaría a decir, ya que me animé a declararme minoría en esta mesa, que hay una historia muy interesante de la ilustración laica en la Argentina. La ilustración laica, de algún modo, ha fundado la Argentina en los primeros pasos que dio como país este territorio, este pedazo de tierra que se llamó Argentina, con un nombre que primero fue poético y que ahora cantamos en canciones y nos identifica en un grado eminente de una hermandad que está detrás de nosotros y que también hay que construir. Y esa tradición de la ilustración laica tiene severos y magníficos textos de carácter internacional y vinculados a la modernidad. Uno de ellos es el Contrato Social. El Contrato Social, publicado por Mariano Moreno, que en la Argentina se lo conmemora como fundador de periódicos, de instituciones políticas que van desde las primeras formaciones militares de la Argentina hasta la biblioteca, y de muchísimas otras instituciones junto a los demás personajes que todos conocemos de esos primeros pasos como república. Divulgó el Contrato Social, no lo tradujo él, y estirpó uno de los capítulos, así lo advierte en el prólogo, que se refería a la religión. Definió que Rousseau desvariaba en materia religiosa. Eran los pasos de prudencia que daba la Ilustración argentina, que tiene una complejísima relación con la vida religiosa. La Revolución dividió de alguna manera a la Iglesia, y la Iglesia de alguna manera dividió también a la Revolución. También ocurrió con el peronismo en el siglo subsiguiente. Cuando al promediar los años 50 ocurrieron los acontecimientos por todos conocidos, el peronismo dividió a la Iglesia y la Iglesia de alguna manera dividió al peronismo. No son estos casos fáciles de relatar, menos en esta mesa, pero no lo son para ningún argentino también. Y son los temas de los que tenemos que seguir hablando, porque un sujeto político emancipado no se construye al margen del gran debate
de estos temas, que quedan pendientes como todos los temas. Nuestra calidad de sujeto político se define por los temas que quedan pendientes, tantos como los que podemos saber resolver. Y los temas que tenemos pendientes son la rememoración de los textos que leímos, que borrosamente actúan en nuestra memoria, o los que estamos leyendo recientemente hasta con subrayados e intentos de rememoración. Acá se han citado muchos textos, la mayoría de los cuales son textos citados tácitamente. Son textos religiosos, son textos vinculados a la gran filosofía. Se citó a Hegel como un filósofo, se citó Monseñor. Hegel es un filósofo de alguna manera cristiano, aunque no piensa desde el interior del cristianismo, pero es un filósofo cristiano. Entonces, ¿cómo no pensar de la misma manera que el cristianismo divide de una forma que no es fácil de explicar el conjunto de la filosofía de Hegel, y el conjunto de la filosofía de Hegel de alguna manera está en el interior del cristianismo y lo escinde también de múltiples formas que no es fácil de explicar, porque son formas que se refieren a la fe, a la creencia. La historia argentina tuvo un drama laico y un drama religioso, y muchas veces ambos coincidieron. Por eso cuando yo digo que soy un laico que tiene una especial predilección por señalar la herencia de la Ilustración argentina, que va de Mariano Moreno a John William Cook. Esa es la herencia de la Ilustración argentina. Quiero decir, pasando por innumerable cantidad de militantes sociales, militantes políticos, mártires políticos, desaparecidos. Es decir, antes dije la palabra división. Es algo que se puede pensar perfectamente en común, porque cuando dije que la tradición ilustrada en la Argentina también dio fenómenos populares de vastísima consideración, porque la Ilustración tiene la mala fama de suponer que va a generar procesos políticos desde arriba, desde el Estado, a la manera jacobina, y sin embargo generó una Ilustración popular que tiene nombres políticos y literarios de la envergadura de Sarmiento, polémica argentina por excelencia. No es necesario que nadie levante la voz, pero podía perfectamente decirse el nombre de Sarmiento como se dijo el de Monsanto aquí, perfectamente aquí. Pero no lo hagamos, dejémoslo como un debate argentino. Es un gran debate argentino. ¿Por qué? Porque es la Ilustración popular. No es la Ilustración de la élite, es la Ilustración popular que también se expresa en el irigoyenismo, pero es una Ilustración popular que ya tiene un rasgo sacro. Por eso el de la tradición popular es de algún modo un envidioso de las religiones, un envidioso de lo sagrado, un envidioso de lo místico, un envidioso de las creencias superiores, un envidioso de Pachamama, un envidioso de la gran ecología sacra que recién nos relató Leonardo Boff, que está permanentemente evocando los rasgos de la teología de la liberación de los años 60. Quizás dije mal en decir envidioso, pero lo digo para señalar perfectamente que la tradición laica, ilustrada, popular en la Argentina, vive permanentemente en su interior hasta hoy, hasta esta reunión, hasta este magnífico teatro, iba a decir coliseo, discúlpenme los romanos, dejemos paso a los españoles, por eso. Es un gran teatro, fue una donación de España, creo, ¿no? El Cervantes, por eso así se llama. Y de eso algo quería hablar después. En el radicalismo está la idea de oración laica. Esa idea de oración no sale fácilmente de la tradición ilustrada. La tradición ilustrada tuvo que pasar mucho tiempo hasta conjugarse con la tradición popular, puesto que también venía de ella. Echeverría, un romántico, es la tradición ilustrada y popular al mismo tiempo. Es cierto que con todos los problemas que cualquiera de nosotros quiera imaginar en este gran escritor que fue Echeverría, porque escribe mucho sobre lo popular, Echeverría es el anticipo de la teología de la liberación en la Argentina. No lo dice así, ese es el nombre que le pusieron los años que transcurrieron en los 60 del siglo pasado.
Pero el dogma socialista de Echeverría es el dogma de los pensadores cristianos franceses. No los voy a mencionar ahora, pero es conocido este episodio de la historia conceptual, religiosa e institucional ideológica argentina. Es muy conocido, solo que muchas veces divergimos muy fácilmente sin conocer el modo en que se fueron moviendo las creencias salvacionistas en el seno de la tradición ilustrada y las creencias de la ilustración en el seno de la tradición religiosa. Por eso ningún país puede ser solamente vinculable a la tradición ilustrada, en este caso la Revolución Francesa, ni ningún país podría vivir estrictamente bajo el manto de un llamado a la salvación y al mesianismo. Pero ninguno de estos elementos viven sin entrechocar permanentemente entre sí. Y la Argentina es un terreno muy fértil para investigar esta peculiar situación en la historia de las ideas, que muchas veces nos va a llevar a concluir que demasiados ámbitos conflictivos que atravesamos eran innecesarios y otros, como los que se revelaron aquí en esta mesa, son imprescindibles para que sigamos discutiendo. Paso a hablar ahora un poquito de fútbol. Primeriar, la expresión primeriar. Solo se escuchó en el fútbol. El fútbol y las cárceles son las grandes inventoras del idioma. Después queda un poquito para los que se llaman intelectuales, poetas, un poco le dejamos a Borges, otro poco a Marechal, pero el idioma argentino se inventa en las cárceles, como en casi todos lados, y se inventa en las canchas de fútbol. Primeriar es una expresión que, si yo mal no recuerdo, alguien podrá corregirme, se emplea en las canchas de fútbol. Ahora se emplea en el comité central que ha inventado el compañero Bátimo en el Vaticano. No me acuerdo cómo lo llamó. Y ahí el Papa interno. Pero tengo una divergencia, y no sé si también con Jorge Alemán aquí. Yo escuché esa frase del Papa, me pareció sumamente interesante y atrevida en el sentido teológico, a más no poder. Dios nos primerea y perdona. El Monseñor Sánchez Orondo, que si lo hizo de la manera en que lo hizo, debo reconocerle su infinita prudencia, dijo la Iglesia nos primerea, es un poquito diferente. Creo que el Papa dijo Dios nos primerea. Dios nos primerea, dijo. Dios nos primerea. Cuando vos pecaste, Él ya te perdonó. Yo lo que digo, perdóneme, Monseñor, que haga una interpretación teológica totalmente desvariada en su presencia, me parece que es muy atrevida porque la tradición teológica conservadora, por lo menos, espera que los hechos se consumen y Dios actúa después. Pues, no me mira así, Monseñor, porque... No, ¿quiere que le conteste o no? Sí, le doy derecho a la réplica. Bueno, después le pido, no que me conteste, sino que me lo explique. Me pareció muy atrevido porque esta priorización del pecado, de la disculpa, efectivamente tiene que ver con el hagan lío, tiene que ver con posiciones que ha tomado el Papa que pertenecen al nuevo horizonte que ha abierto en muchos de los sentidos que aquí se ha dicho, pero también hay una reformulación teológica, me parece. Yo, mal lector de San Agustín y de Santo Tomás, no me daría el derecho de intervenir en estos temas, pero me da la impresión de que al usar la palabra primerea, quiso decir, es una palabra que efectivamente es del argot de Buenos Aires, es una palabra argentina, probablemente se emplea en otros países, pero se escucha permanentemente hablar en Argentina en relación a los pequeños conflictos cotidianos y al que se sabe anticipar. Es una palabra de la picaresca. Entonces, la teología que está en curso aquí tiene matices sociales muy fuertes, renovadores desde el punto de vista de la llaga, como bien explicó Monseñor. La posición anterior de Ratzinger era que la humanidad tiene la estructura del cuerpo de Cristo, eso creo habérselo leído a Ratzinger, y esa es una posición teológica conservadora, no carente de interés si siguiéramos esta discusión mucho más larga. La del nuevo Papa, del cual estamos hablando, es una posición donde
el cuerpo de Cristo sigue manteniéndose en términos de llaga. Y esa llaga podría deslizarse como derivación teológica que tiene la potestad del perdón en términos de anticiparse a los hechos. Bueno, eso es hacer lío y por otro lado es hacérsela fácil a los pecadores. Me parece que esa es una conclusión que podría sacarse improvisadamente y sin ningún ánimo de decir torpezas, porque me da la impresión que la cuestión que estamos debatiendo es lo suficientemente importante como para escuchar estas palabras que se dicen en lenguajes populares, porque el Papa proviene también de la Ilustración popular, no proviene de otro lugar, un obispo que se hace Papa, proviene de la Ilustración popular, usa el lenguaje popular y al mismo tiempo usa todas las alegorías del acervo textual sagrado de la Iglesia, de todas las escrituras. Hay que decir que antes de llamarse Francisco era uno de los grandes oradores de la vida política y religiosa de la Argentina, y no son muchos. La otra es la presidenta. Digo esto porque no con... ¿La presidenta usa primerear también? No, usa otras que están tomadas de argots aún más extremos. El argot que usa la presidenta va desde ciertos tributos extremos al modo en que se cuece el idioma popular hasta refinadísimos análisis de geopolítica mundial. El arco que abarca la presidenta todos lo conocemos. No es momento de... No es momento de hablar de eso ahora. Eso es una cuestión retórica que anima permanentemente la vida política argentina. Y ya que dije la palabra retórica, me parece que en el terreno de la teología política ha ocurrido, por los grandes efectos que tiene la retórica, que hoy, habiendo sido refutada por los griegos, en el Gorgias, Platón le dice a Gorgias: ¿usted puede construir un puente? Gorgias, el retórico. ¿Usted puede curar a un enfermo? No, entonces no venga con la retórica. El mismo Platón refuta a los retóricos. Pero hoy los retóricos han vuelto. Hoy los retóricos es más difícil que los refute Platón. Tiene que refutar a cientos de locutores de televisión, cientos de políticos. Es mucho más difícil. Y hay retóricos de todo tipo, y hay retóricos extremadamente refinados que heredan la retórica de la antigüedad. El papado hereda una retórica arcaica que tiene profundos efectos vinculados a la vida comunicacional, y la política, lamentablemente, porque la retórica que hereda el papado desde el punto de vista comunicacional disputa con los medios, disputa los términos de universalización que tienen los medios de comunicación globalizados. Por una razón muy simple, la Iglesia en su historia nunca llamó globalización a lo que hizo, pero siente un cierto cosquilleo. Todo esto me lo tendrá que perdonar, monseñor, en algún momento. ¿No? El cosquilleo que siente la Iglesia para mí es el cosquilleo de ver que esto se lo había hecho antes con otros nombres. La idea de la universalización, la idea de la Europa gobernada por príncipes cristianos. Eso está bien estudiado. Antes del surgimiento de las naciones, el príncipe era cristiano y el Papa era el príncipe de los príncipes. De modo tal que el surgimiento de las naciones pone ante el pensamiento universalista de la Iglesia, que es el pensamiento del perdón, de la salvación, es el pensamiento de una estructura divina que se puede interpretar con hermenéuticas de todo tipo. Por eso también la Iglesia tiene tantas derivaciones, tantas congregaciones, tantos debates hermenéuticos de gran importancia que han ocasionado guerras y siguen ocasionándolas. Por eso, en ese sentido, la Iglesia sabe, antes que TN, sabe lo que es la globalización. Mucho antes. Lo ha primereado. Pero la vida política argentina no conocía bien, antes de enfrentarse con las grandes entidades retóricas que primerean desde el punto de vista de cómo hay que hablar
Y es ahí el tema de lo que hay que liberar y de lo que hay que emancipar, que me parece que es la lengua, el modo en que nos intervinculamos, el modo en que conversamos y el modo en que generamos estructuras significativas del lenguaje a diario, en nuestra familia, cuando comemos en familia, cuando comemos en un bar, cuando viajamos en un taxi o cuando estamos en el trabajo. Ahí hinca su investigación más privilegiada, la idea de emancipación, porque está en nuestra lengua el modo en que definimos la vida cotidiana, la vida política, la vida productiva e incluso la vida militar de los países como algo que puede emanciparnos o algo que puede oprimirnos. Está también en la lengua qué podamos definir del trabajo esclavo, qué podamos definir de lo que es un call center. ¿Cómo no va a estar ahí el problema de la lengua? En un call center se trabaja con la lengua y es la máxima forma de explotación del trabajo a través de la conversación. Es una nueva forma de explotación no conocida antes en la historia de la humanidad. Horas y horas de un trabajo que se parece al trabajo serial de la fábrica del siglo XIX, pero son trabajos conversacionales, son trabajos de la lengua, son trabajos de explotación de la lengua y por la lengua. Si ahí no está la forma nueva de la explotación, no sabríamos encaminar adecuadamente las propuestas de emancipación tanto en relación a constituir derechos a la naturaleza, derechos que nosotros, como parte de la naturaleza, reclamamos construyendo entonces, ¿qué cosa? Una suerte de nueva forma de la sociedad. Todo lo que acaba de decir vos me pareció, y que está en las constituciones, sumamente original. Bueno, todo eso lo podemos interpretar desde el punto de vista de un primereo, porque está en el modo en que hablábamos, en el modo en que conversamos, y en ese sentido, la figura papal llama tanto la atención porque está disputando su palabra permanentemente y usando la beta de la picaresca nacional, que conocemos bien, y usando los más exigentes textos de la doctrina cristiana, está disputando con la globalización, en nombre de otras formas de la globalización, más justas. Se habla de trabajo esclavo, se habla de prostitución, se habla de inmigración en Europa, se habla de la guerra del Medio Oriente, con distinta fortuna en relación a cómo se resuelven los problemas, pero se han tomado esos problemas. Por eso nosotros los laicos no podemos estar indiferentes a esta cuestión y mucho menos podemos estar indiferentes a lo que significa otro ente que emerge en estos años de emancipación y que quizá en los años de revolución no estaba presente con la fuerza que hoy tiene, que es la dimensión de lo sagrado. Esto no es necesariamente lo religioso, aunque se superponen permanentemente. Lo sagrado puede no acontecer, pero es lo que permanentemente esperamos. Por eso sería un error que el de la tradición ilustrada, los que estemos aquí de la tradición ilustrada y la reivindiquemos en ese arco que ya he mencionado, en cuyo centro también está la figura, el fantasma, el espectro de Rodolfo Walsh. Lo cito por lo siguiente, porque tanto Walsh como Cook son nuestros peronistas irlandeses. Acá ya se habló bastante de Irlanda. Se olvidó del Sinn Féin de mencionar la sucursal argentina del movimiento irlandés, que son Rodolfo Walsh y John William Cook. En Rodolfo Walsh está claro que hay una idea de lo sacro, una idea del martirologio, que es la idea de lo sacro por excelencia, me parece a mí. Y nunca se dijo religioso. Tiene familia religiosa, probablemente la haya practicado, no conozco bien su biografía, conozco bien su obra. Su obra es una obra donde el martirologio está en el centro y su carta de despedida es la carta de un perseguido. Por lo tanto, sería también otro error cabal del ilustrado, de la ilustración popular, omitir el hecho de que el modo en que contamos la historia argentina reciente tiene todas estas dimensiones de lo sacro, pero de un tipo de sacralidad que no está en la Iglesia, que no está en la religión practicada del modo que sea, sino que está en la fuerza de lo tácito que tiene lo sagrado, en la fuerza de lo implícito que tiene lo sagrado. Ahí es donde operan y ahí donde aparece este sesgo que me parece que está dando el mundo, ya que Bátimo citó a Carl Schmitt con dudas. Carl Schmitt hay que citarlo con dudas, pero tiene aspectos geniales en su pensamiento. Entre otros,
acentuado todos los estudios sobre teología política, pero interpretando lo teológico-político como una estructura del mundo que hace del Estado un sistema de decisiones bajo la forma de la excepción. Me da la impresión hoy que en la Argentina, que la tradición de la Ilustración y la tradición romántica fueron teológico-políticas de un modo implícito, pero vieron la teología desde la política. Hoy estamos viendo la política desde la teología. Es un cambio que puede traer novedades políticas de todo tipo y novedades teológicas. Por eso acentué esto que me parece una novedad teológica en el Papa. Nunca escuché ninguno de mis amigos sacerdotes que haya que perdonar de antemano, ni aún los sacerdotes que empuñaron las armas en los años 60. Nunca escuché que dijeran eso. Por eso es un decir que disputa la lengua de la globalización, que es la lengua de los medios de comunicación. Y voy a decir con qué otra lengua se está disputando, y no solo el Papa, porque yo creo que yo entablo con el Papa, voy a decir una herejía tremenda, un diálogo igualitario. El Papa está en mí bajo la forma de un diálogo igualitario. Eso quiero decirlo. Está de esa manera. No podría estar de otra manera, porque si estuviera de otra manera, pero diría algo que reconozco en mí como parte de aquella tradición política que sigue obrando en mí. Y de aquella tradición de respeto por lo sagrado que también sigue obrando en mí. Y de aquella tradición de aceptar todas las novedades políticas, sentimentales, amorosas, de la tradición de la comedia, de la tragedia o del romanticismo que siempre he aceptado. Por eso lo siento como parte de un formidable diálogo. Y ese sentir es un sentir que tiene un profundo respeto hacia la teología política vista desde la política. Ese es mi caso, pero me sirve para no pavonearme ni para primerear a nadie, sino para imaginar que hoy, en el mundo contemporáneo, el modo en que se trabaja en un call center, que es un modo de explotación novedoso y que nos permitiría revisar los viejos papeles que hemos leído cuando éramos jóvenes, el trabajo alienado de Marx. No lo leí más, ¿por qué no volverlo a leer? Es una de las formas del trabajo alienado más escandalosas. ¿Por qué es trabajo? No es los millones de desocupados que hay en el mundo, los millones de sin techo, los que sufren más. Pero es una forma del sufrir, es una forma de la alienación. Es decir, estoy construyendo una entidad que surge de mí, pero me desplaza de mi liberación y construye un otro que me oprime. Pero a través de la lengua, a través de un instituto que es la lengua, que es la conversación entendida como mercancía. Esa es la metáfora del flujo financiero. Así opera el flujo financiero, así operan los fondos buitre. Operan bajo esa metáfora conversacional con el auxilio de otro tipo de fondos, que son los fondos jurídicos, son fondos también. Ahí también hay movimientos vertiginosos de circulación que equivale a la mercancía. La circulación jurídica, por eso no tiene las Cortes Supremas, no tienen más la última palabra. E incluso un presidente de la Corte Suprema se olvida si un caso fue cosa juzgada o no. Pero eso no ocurre porque sea distraído. Es porque hay una disputa a escala de la humanidad por quién tiene la última palabra. Y en esa disputa estamos todos nosotros y también el Papa. Y esa disputa es en gran medida con los medios de comunicación. Cuando hicimos la ley de comunicación, la ley de servicios audiovisuales, tuvimos muy poco en cuenta esta cuestión, de que era una disputa por lo que en la gran tradición filosófica se llamó la determinación en última instancia. En la tradición teológica, esa determinación en última instancia es aquel que primerea, aquel Dios que está en su omnisciencia, eso lo valoro totalmente, la creación de esa omnisciencia, pero los medios de comunicación tienen un cierto tipo de omnisciencia que tiene una ventaja respecto a la omnisciencia divina, ni saben que la tienen, ni les interesa tenerla. Entonces es mucho peor la manera en que la tienen que aquellos que sí les interesaría tenerla. Ese tipo de omnisciencia es un call center gigantesco que ocupa
las horas y las horas y las horas de millones y millones de personas y contribuye en gran medida a oscurecer y establecer el cono de sombra en todas las áreas que vemos como disponibles para la emancipación. Esto quiere decir que los medios de comunicación son una nueva forma diabólica, ya que estamos en el terreno teológico. No es así, pero también no solo tienen el modelo de un call center, sino tienen un modelo financiero. El modo en que circula la información, y por eso hay una teoría que se llama la información, que es la etapa superior de la teoría del imperialismo, la teoría de la información. La teoría de la información presupone ese mismo tipo de circulación de la palabra, por la cual se producen varios procedimientos en el lenguaje. Uno es que se levantan todos los tabiques que había antes en la conversación tradicional, la conversación burguesa. Había ciertas cosas que no podían decirse, uno no hablaba igual en un casamiento que en una misa o que en un partido de bochas, y había palabras prohibidas, había cierta autocensura. El mercado comunicacional ha levantado todos esos tabiques, eran membranas necesarias a la lengua de cualquier país. Esas membranas se han levantado y a favor de ese modo de sacar esas mamparas que nos aconsejaban no hablar como en la cancha de fútbol cuando íbamos a misa y viceversa. Esas mamparas, y ese efecto está en la lengua del Papa también, al levantarse, es el mercado que las levanta diciendo que, enmascarándose de democrático y luchando contra las anteriores torpes censuras, como las que lamentablemente hubo en la Argentina, que censuraban malas palabras, escenas sexuales. Bueno, ese tipo de abominable censura que hubo en la Argentina hacia obras de arte, hoy es una pseudo-democratización de la lengua que pone la lengua en un lugar privilegiado para domesticar a la política, para domesticar a la idea de lo sagrado, para domesticar a los partidos políticos, para domesticar la herencia de los grandes textos, para decir cuál es el nivel a partir del cual se puede entender o dejar de entender alguna cosa. El trazado de esa línea no lo tenemos claro. Sale de los gerentes de contenido, de miles y miles y miles de horas de transmisión de la globalización, porque la globalización transmite y nos transmite y somos transmitidos por ella. No somos solamente los que la aceptamos o la escuchamos, somos los que la producimos. Porque hoy no sabemos si nuestra forma de constituirnos como sujeto de la lengua es producto del modo en que la teoría de la información actúa dominando el horizonte filosófico de los gerentes de programación, o es a la inversa, que tienen razón esos, es decir, no hablemos de esta otra manera porque si no, no se nos va a entender. Frente a esto se levanta la teoría de la emancipación. Frente a esta chatura y frente a este desvío del poder de la palabra es que se yerga ante nosotros la propuesta de una emancipación que antes que nada reconoce en su forma de hablar la pregunta de si en ella habría un obstáculo o no para poder liberarnos y liberar a otros. Por lo tanto, este teatro, Cervantes también, al escuchar de este modo todas las palabras que aquí se han escuchado, de los más diversos pensamientos que provienen de militancias anteriores, todos las hemos hecho, todos discutimos con nosotros mismos, todos nos enfrentamos al problema de las armas, habiéndolo resuelto de una manera u otra, todos nos enfrentamos al problema de la fe, todos nos enfrentamos al problema de la creencia, todos estamos debatiendo en términos teológico-políticos hoy, que lo querramos o no, por eso es tan importante la discusión que creo que se dio en esta mesa. Y todos los que estamos aquí estamos con el corazón abierto hacia la idea de emancipación porque la emancipación es una sospecha, no es un programa político, es una intuición, es una cartilla a medio escribir. Lo digo de otra manera más pobre en relación a la gran definición que dio Jorge. Es decir, es algo que deseamos que ocurra y que puede no ocurrir y que en términos comunitarios, tomo nuevamente las palabras de Leonardo, puede ocurrir en un momento que forme parte de nuestro recuerdo, este momento, este teatro, esta organización que se ha dado acá,
todas las palabras que se escucharon, y el recuerdo tiene valor emancipatorio. Haber recordado que alguna vez leímos El trabajo alienado de Carlos Marx y que no lo leímos más, no se da más en la facultad. Y yo digo, lo recordé hoy. ¿Por qué lo recordé hoy? Porque la emancipación es una forma de recuerdo de los grandes textos que escribió la humanidad, y son todos grandes textos. Grandioso, el trabajo alienado. Es un trabajo en el fondo sobre la locura, y no lo supimos ver en su momento. Es un trabajo sobre lo que nos quitan, y no solo en términos de trabajo, en términos de pensamiento, en términos de existencia. Por eso, en la historia argentina, la tradición religiosa tuvo tantas expresiones de gran interés, tuvo tantas expresiones que la vincularon al existencialismo. Hernán Benítez era un cura existencialista, fue el confesor de Eva Perón, era un lector de Unamuno, de Kierkegaard. El cura con el que debate Bolívar, es un debate interesantísimo, el cura mexicano Francisco de Paula Teresa Mier, si lo pronuncio bien. Era un cura que había inventado una teología para México y que muchos consideran el autor de la independencia mexicana, al imaginar un profeta que había predicado el cristianismo en México antes que en Europa. Y ahí, en México, discutir todo esto es mucho más difícil. Bolívar, cuando percibe que hay un intento emancipatorio en las palabras, en el famoso sermón que da en la Catedral de México el padre Francisco de Paula, ¿no? Ese era un actor argentino, ¿no? Fray Servando Teresa de Paula Mier, ese es el verdadero nombre. Hay una gran avenida hoy en la Ciudad de México. Bueno, era un filólogo, era un retórico, y hace un sermón con el cual, en Argentina no hubo eso, están las proclamas de Mariano Moreno, no hubo un sermón como inicio de la independencia. En México hay un sermón en una iglesia con un cura que después va preso por ese sermón, y lo apresan en Londres. Bolívar lo tiene bien en cuenta, y tanto lo tiene en cuenta que hace, echando un poco agua a mi molino, en Bolívar hay una tradición mística que se la da por partes iguales en la Ilustración y el Romanticismo, y sobre todo su gran maestro Simón Rodríguez, el juramento del monte, no me acuerdo ahora, es un juramento místico, el juramento de la liberación de América, en 1805, y dice, pero con lo de el sacerdote Francisco de Paula Mier, no, porque creo que desvariaba. O sea, el sacerdote al que se le puede atribuir en buena parte la conciencia independentista de México, Bolívar creía que desvariaba. Por eso es la Carta de Jamaica, lo dice. Quienes se interesen por la Carta de Jamaica, que es un precioso documento, tanto como el trabajo alienado de Marx, y son dos preciosos documentos que juntan a estos dos grandiosos personajes que son casi contemporáneos. Bolívar muere antes, pero Marx escribe sobre Bolívar y lo escribe de un modo no injurioso, pero sí muy cuestionador, eso lo sabrán. Y eso origina una polémica de gran actualidad. Y esa polémica es la siguiente. Marx dice Bolívar es un bonapartista que define la cuestión social desde el Estado, por lo tanto no moviliza a la sociedad. Y le entrega otros atributos poco recomendables. Es un general que gana batallas gracias a generales europeos, etc. Muchos años después, toda la izquierda latinoamericana levantó esa acusación, era una acusación, para conciliar el marxismo nuevamente con su beta latinoamericanista. Y Bolívar aparecía con los esplendores que correspondían a un jefe revolucionario, y Marx aparecía como habiendo cometido un error. Esa es mi opinión también, eso parece ser un asunto aclarado en el infinito debate entre latinoamericanismo y europeísmo que abarca a todos. Abarca, diría, más al marxismo que a la Iglesia, debido a la tradición jesuítica de la Iglesia al traducir los idiomas originarios. Eso también hay que decirlo. Pero el vicepresidente de Bolivia, sorprendentemente, en su gran libro que se llama La potencia plebeya, dice, no, señores, Marx tenía razón, así no se hacen las revoluciones como quería Bolívar.
el texto que escribe Marzo de Bolívar es aceptable. Dice hace pocos años García Linera. No sé si lo volverá a decir ahora, y no sé si está acá en la sala. Si me equivoco, le pido como a Monseñor que me disculpe. Pero es muy interesante que efectivamente Bolívar aparezca como sujeto de interpretación, que es lo que nos puede permitir, y a mí me va a permitir terminar esta charla, que no pasó de una rememoración de viejos textos y del intento de decir que es autoemancipatoria. Uno se emancipa ajustando cuentas con los textos que leyó en su pasado o antes de ayer, que me permite decir que Bolívar es mucho más que San Martín. San Martín lo tenemos más interpretado. San Martín, que es de la tradición ilustrada, un gran lector de Diderot, además que era masón, como todo el mundo sabe, la masonería influyó notoriamente en la historia argentina. Y bien nos vendría un debate al estilo del que Monseñor Franceschi tuvo con Lisandro Latorre en los años 30, que fue un gran debate sobre la encarnadura histórica de la Biblia. Bien nos vendría hoy un debate de ese tipo. Bueno, Bolívar lo interpretó todo el mundo histórico-político venezolano. En los años 30 hasta tuvo una interpretación fascistoide por historiadores que mandó Mussolini a Caracas, puesto que la gobernaba un presidente, el presidente Gómez, que era alguien partidario de Mussolini. Bueno, el Bolívar, que fue reinterpretado finalmente por el presidente Chávez, ese Bolívar está en peligro hoy. Están en peligro muchas de nuestras reinterpretaciones. Y la amenaza de Estados Unidos sobre Venezuela hay que ponerla en algún lugar específico también de cómo circulan las palabras cuando son amenazantes, cómo circulan las finanzas cuando son amenazantes, cuando circulan las ciencias jurídicas cuando son amenazantes, porque todas ellas también han perdido los tabiques que las diferenciaban. Cuando escuchamos un locutor que nos pide que hablemos en 3 segundos, algo que precisaría una argumentación estricta y más extensa, está de algún modo aplicando metáforas financieras al lenguaje. Y cuando el señor Paul Singer está amenazando a la Argentina, está aplicando metáforas lingüístico-jurídicas a las finanzas. Ese es el mundo retórico en el que vivimos. Y también ocurre, y por eso digo que, voy a repetir las palabras de Diego Tatián, tocando a Bolívar como lo están tocando y tocando a Venezuela, están tocando a nuestra lengua emancipatoria. Eso lo tenemos que tener bien presente. Por eso no podemos permitirnos distracciones en nuestra lengua política, porque también a través de nuestras distracciones en la lengua política están tocando a Venezuela, que es tocarnos a la manera, tocar la manera en que hablamos. Bueno, se me perdió en alguno de los témpanos de la memoria aquello que iba a decir para terminar voy a decir ahora para ser favorecido con mayores perdones, esta oración laica. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.